¿Te has preguntado alguna vez qué sucede en el Triángulo de las Bermudas? Aviones y barcos desaparecen sin dejar rastro, misterio o explicación científica. Descúbrelo en este vídeo. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero, ¿qué es exactamente el Triángulo de las Bermudas? No es una figura geográfica oficialmente reconocida, sino más bien una zona imprecisa del Océano Atlántico, generalmente delimitada entre Florida, Puerto Rico y las Bermudas. Para ti, puede ser simplemente un punto en el mapa, pero a lo largo de la historia, se ha convertido en un lugar envuelto en misterio y leyenda, un escenario perfecto para historias de barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro. Desde la época de Colón, se han tejido historias sobre sucesos inexplicables en esta región. Hay registros de naufragios y desapariciones que alimentan la leyenda, haciéndolo un lugar temido por algunos y fascinante para otros. Para ti, puede que suene a pura ficción, pero la persistencia de estas historias a lo largo de los siglos es innegable. La realidad es que, a pesar del aura de misterio, muchas de las desapariciones pueden atribuirse a factores naturales como las violentas tormentas, corrientes marinas impredecibles y la propia geografía del lugar. La profundidad extrema de la fosa de Milwaukee, por ejemplo, dificulta enormemente la recuperación de restos, alimentando la especulación sobre lo que realmente sucede allí. Sin embargo, la persistencia de la leyenda del Triángulo de las Bermudas radica en la mezcla de hechos reales, especulación y la fascinación humana por lo inexplicable. Para ti, la pregunta sigue en el aire: ¿simple coincidencia o algo más? La respuesta, quizás, se encuentre en algún lugar entre la realidad y la leyenda. Pero la historia del Triángulo de las Bermudas no empieza con aviones desaparecidos. Mucho antes, en 1492, Cristóbal Colón, durante su primer viaje a América, registró en su diario extraños fenómenos en esta zona. Habla de brújulas que se volvían locas, de luces inusuales en el cielo nocturno y de una calma inusual, que contrastaba con los fuertes vientos y tormentas que normalmente azotaban el Atlántico. ¿Simplemente fenómenos meteorológicos o algo más misterioso? Colón describió una noche donde la calma era tan absoluta que parecía irreal. El mar estaba como una balsa de aceite, el cielo despejado y las estrellas brillaban con una intensidad inusual. Pero esa calma inquietante, según sus relatos, duró días, y se vio acompañada por extraños brillos en el horizonte, que los marineros interpretaron como señales de lo sobrenatural. Recuerda que en esa época, la superstición y las creencias religiosas pesaban mucho más que hoy en día. Estos primeros avistamientos, registrados por el propio Colón, son considerados por muchos como las primeras señales de misterio asociadas a la región. Aunque no se trata de desapariciones de barcos o aviones, si nos muestran un patrón de fenómenos inexplicables que, en su contexto histórico, resultaron perturbadores y alimentaron leyendas que perduran hasta nuestros días. ¿Coincidencia o una advertencia temprana de lo que estaba por venir? Así que, ¿dónde está exactamente este misterioso lugar? Esa es la primera pregunta que deberías hacerte. La verdad es que no hay una definición oficial, ni unos límites concretos. Se habla de un área triangular, sí, pero su forma y tamaño varían según la fuente que consultes. Algunos lo delimitan entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas, otros incluyen zonas más amplias, incluso llegando a las Bahamas. Imagina un triángulo invisible, cambiante, un enigma geográfico que se extiende sobre las aguas del Atlántico. Esa imprecisión, esa falta de definición, es parte de lo que hace del Triángulo de las Bermudas un misterio tan fascinante. La falta de bordes definidos alimenta las leyendas, las teorías conspirativas, y la sensación de incertidumbre que lo rodea. Por eso, cuando escuches hablar del Triángulo de las Bermudas, recuerda que no es un lugar con límites precisos en un mapa. Es más bien una zona conceptual, una región donde la naturaleza y la historia se han combinado para crear una atmósfera de misterio que persiste, hasta nuestros días. Un lugar donde las desapariciones, reales o exageradas, alimentan la imaginación y la búsqueda de respuestas. Pero volvamos al misterio que nos ocupa. Hablamos del Mary Celeste, un barco fantasma que apareció navegando a la deriva en 1872. Imagina la escena: un velero de 3 mástiles, aparentemente intacto, con sus velas desplegadas, pero completamente vacío. No había rastro de la tripulación, ni del capitán, ni de los pasajeros. Solo algunos objetos personales desperdigados, como si la huida hubiera sido apresurada, o algo más extraño. La teoría más aceptada, aunque no completamente satisfactoria, apunta a una tormenta repentina e inesperada. Quizás una ola gigante, de las que son comunes en el Atlántico, azotó el barco, provocando el pánico y la huida precipitada de la tripulación en botes salvavidas. Pero, ¿dónde están esos botes? ¿Y por qué no hay señales de lucha o desastre? El barco estaba en perfecto estado, a excepción de una pequeña cantidad de agua en la bodega. Esto no explica la desaparición de las 10 personas que iban a bordo. Otras teorías, más especulativas, hablan de piratas, de un motín, incluso de fenómenos paranormales. Pero la falta de evidencias concretas hace que estas hipótesis sean poco convincentes.
Lo cierto es que el misterio del Mary Celeste persiste, alimentando las leyendas del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué pasó realmente con la tripulación? Esa es una pregunta que sigue sin respuesta, una incógnita que se suma al enigma de este lugar fascinante y aterrador. Pero la verdadera pesadilla del Triángulo comienza a tomar forma con las desapariciones aéreas. Piensa en el vuelo 19. 5 bombarderos Sevenye de la Marina de los Estados Unidos que desaparecieron el 5 de diciembre de 1945. 5 aviones, 14 hombres, perdidos sin dejar rastro en medio del océano. La última transmisión del líder de la escuadrilla, el teniente Charles Taylor, hablaba de brújulas erráticas y una sensación de desorientación total, como si estuvieran perdidos en un mar de confusión. La búsqueda posterior, incluyendo un hidroavión Martin Mariner que también desapareció misteriosamente, no encontró nada. ¿Un fallo mecánico? Posible, pero ¿por qué tantos aviones al mismo tiempo? Las teorías sobre fallas de navegación son las más extendidas. Se especula sobre una posible falta de experiencia del teniente Taylor, que podría haber perdido la orientación en un mar tan traicionero. Pero, ¿explica eso la desaparición completa? ¿Y qué pasó con el Mariner? Para muchos, el vuelo 19 es el ejemplo más emblemático del misterio del Triángulo de las Bermudas. La desaparición de los 5 aviones, junto a la del Mariner, se convirtió en un símbolo de las fuerzas inexplicables que, según algunos, acechan en esa región. Las investigaciones posteriores apuntaron a varias explicaciones posibles, desde errores de navegación hasta extraños fenómenos meteorológicos, pero ninguna ofreció una respuesta definitiva. La verdad sobre lo que les sucedió a esos 14 hombres sigue siendo un enigma. Pero la historia no termina ahí. En 1991, un avión de la Fuerza Aérea estadounidense desapareció en el Triángulo. Imagina, un aparato moderno, con tecnología avanzada para la época, simplemente borrado del mapa. No hubo señales de auxilio, ni restos, nada. Solo el misterio profundo y aterrador del océano. ¿Qué pasó realmente? Esa pregunta sigue resonando en el tiempo, un enigma que los expertos militares aún no han podido resolver. Las investigaciones oficiales se llevaron a cabo, pero las conclusiones fueron inconclusas. Se barajaron varias hipótesis, desde fallos mecánicos hasta errores humanos, pero ninguna explicación se ajustaba completamente a la ausencia total de evidencia. Piensa en la frustración de los investigadores, un avión militar, con sistemas de rastreo, desaparece sin dejar rastro. Es algo que desafía la lógica, ¿verdad? El incidente de 1991 se convirtió en otro ladrillo en la pared del misterio del Triángulo de las Bermudas. Un evento que alimenta las teorías conspirativas y aviva la fascinación por lo inexplicable. Para muchos, es la prueba irrefutable de que algo extraordinario ocurre en esa zona del océano. Para otros, un misterio militar que guarda secretos que nunca serán revelados. ¿Tú qué piensas? Simplemente, se desvaneció. Pero, ¿qué pasa con los que sí sobrevivieron? Sus relatos son escalofriantes. Hablan de brújulas que giran salvajemente, de cielos extraños, teñidos de colores imposibles, de un silencio sepulcral que de repente se rompía con sonidos inexplicables, como si el mismo océano gritara. Algunos describen una sensación de opresión, una pesadez en el aire, una atmósfera cargada de una energía extraña, casi palpable. Otros mencionan extraños fenómenos luminosos, luces que se mueven de forma errática, apareciendo y desapareciendo sin explicación. Destellos que se clavan en la retina, grabando imágenes imborrables en la memoria. Imagínate la confusión, el terror, la sensación de estar completamente perdido, a merced de fuerzas desconocidas, en medio de la inmensidad del océano. Para muchos, fue una experiencia que marcó para siempre su vida. Hay quienes hablan de sentir como si el tiempo se distorsionara, de momentos de confusión absoluta, donde la realidad se desdibujaba. Algunos recuerdan extraños sonidos bajo el agua, como si algo gigantesco se moviera en las profundidades. Estas experiencias, aunque subjetivas, añaden una capa más de misterio a las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. ¿Son relatos exagerados por el miedo? ¿O hay algo más? Pero piensa en esto, ¿y si la culpa no fuera de fuerzas sobrenaturales, sino de errores humanos? A veces, la navegación es compleja, especialmente en aguas tan traicioneras como las del Triángulo. Un pequeño error en los cálculos, una brújula defectuosa, una tormenta inesperada. Pueden ser suficientes para desviar una embarcación de su curso y llevarla a la perdición. Imagina la presión sobre una tripulación, enfrentando una situación de emergencia en medio del océano. El pánico puede nublar el juicio, y decisiones equivocadas pueden tener consecuencias fatales. Recuerda el caso del Mary Celeste, un barco fantasma encontrado a la deriva. Aunque se especula con muchas teorías, la falta de un registro claro de los acontecimientos finales deja abierta la posibilidad de un error humano. Quizás una mala gestión de la carga, una tormenta inesperada, o una combinación de factores, desencadenaron una serie de eventos que acabaron en tragedia. Es fácil olvidar que, incluso con la tecnología moderna, el mar sigue siendo un lugar implacable.
En muchas ocasiones, las investigaciones posteriores a las desapariciones revelan errores de juicio, falta de experiencia o incluso negligencia por parte de la tripulación. Quizás subestimaron las condiciones meteorológicas, se confiaron demasiado en su equipo o simplemente no estaban preparados para enfrentar los peligros del océano. Estas fallas humanas, a menudo invisibles a simple vista, pueden ser tan letales como cualquier fenómeno misterioso. Pero volvamos al triángulo. Tú sabes que esa zona es un hervidero de actividad meteorológica. Hablamos de huracanes que azotan con furia, de tormentas que parecen sacadas de una pesadilla, con olas gigantescas capaces de tragarse un barco entero en segundos. Imagina estar en medio de eso, en un pequeño avión o un barco de madera, sin la tecnología de hoy. ¿Te parece que la culpa de algunas desapariciones podría estar ahí, en la pura y brutal fuerza de la naturaleza? Las tormentas en el Atlántico pueden ser impredecibles y extremadamente violentas. Se forman rápidamente, con vientos huracanados y lluvias torrenciales que reducen la visibilidad a casi cero. En esas condiciones, es fácil perderse, incluso con los equipos de navegación más avanzados. Piensa en la dificultad que suponía para los barcos y aviones de épocas pasadas, sin los sistemas de alerta y predicción meteorológica de hoy en día. Una simple tormenta podría ser una sentencia de muerte. Además de los huracanes, las tormentas repentinas y los cambios bruscos de tiempo son comunes en la zona. Olas gigantescas, conocidas como rogue waves o olas asesinas, pueden aparecer de la nada, con una fuerza devastadora. Estas olas son capaces de hundir incluso los barcos más grandes y resistentes. Y si hablamos de aviones, la turbulencia extrema puede causar graves daños estructurales, lo que podría llevar a un accidente fatal. ¿Podrían estas fuerzas desatadas ser la explicación a muchos misterios? Imagínate, tú en medio del océano, un barco aparentemente robusto bajo tus pies. De repente, el cielo se oscurece, el viento ruge como un león enfurecido, y el mar se transforma. Deja de ser una superficie azul y se convierte en un monstruo furioso, con olas que parecen montañas de agua, capaces de tragarse cualquier cosa a su paso. Estas olas gigantes, llamadas olas asesinas, son capaces de aparecer de la nada, sin previo aviso, y su fuerza es devastadora. En el Triángulo de las Bermudas, estas olas monstruosas son una realidad. La combinación de corrientes fuertes, vientos huracanados y la topografía submarina crea el escenario perfecto para su formación. Piensa en la fuerza bruta del agua, capaz de destrozar el casco de un barco en segundos, dejando a su tripulación a merced de las embravecidas aguas. No es solo el hundimiento, es la desaparición instantánea, sin tiempo para enviar una señal de auxilio. No es una leyenda, son fenómenos naturales que ocurren con más frecuencia de lo que piensas. Aunque no explican todas las desapariciones en el Triángulo, sí representan un peligro real y considerable. Estas olas gigantes pueden alcanzar alturas increíbles, superando con creces la capacidad de resistencia de muchos barcos, incluso de los más modernos. Su fuerza es capaz de partirlos en dos, como si fueran juguetes de madera. Se transforma en un monstruo de olas embravecidas, capaz de tragarse barcos enteros. Pero incluso si la furia del mar te dejara vivir, hay algo más abajo, mucho más abajo. La fosa de Milwaukee. Una cicatriz en el fondo oceánico, tan profunda que la luz del sol jamás llega a sus abismos. Imagina la presión, la oscuridad absoluta, un mundo completamente ajeno a la vida tal como la conocemos. Miles de metros bajo la superficie, allí se esconden los restos de incontables naufragios. Recuperarlos es una tarea titánica, una lucha contra la presión inmensa y el propio océano. Equipos sofisticados, robots submarinos, y aún así, muchas veces, la búsqueda resulta infructuosa. El océano guarda sus secretos con una eficiencia implacable. Piensa en la dificultad, la inmensidad del océano, la falta de visibilidad, las corrientes impredecibles. Es como buscar una aguja en un pajar, pero ese pajar es tan vasto y hostil, que la aguja podría estar perfectamente ahí, oculta para siempre. ¿Cuántos misterios yacen en el fondo, en la fría oscuridad de la fosa de Milwaukee? ¿Cuántos secretos se han perdido en su inmensa profundidad? Pero la fosa de Milwaukee no es la única amenaza. Imagina esto, estás en medio del océano, el cielo está despejado, pero tu brújula se vuelve loca. Gira sin control, apuntando en todas direcciones menos a dónde deberías ir. Este fenómeno, las anomalías magnéticas, se ha reportado en el Triángulo de las Bermudas, y son una pieza clave en este rompecabezas. ¿Qué causa estas perturbaciones? Algunos creen que son simplemente fluctuaciones naturales del campo magnético terrestre, pero, ¿qué pasa si hay algo más? Existen teorías que hablan de interferencias magnéticas inexplicables, de campos de energía desconocidos que distorsionan las lecturas de los instrumentos de navegación. Piensa en ello, un avión o barco que pierde su orientación, desorientado en medio del vasto océano, susceptible a cualquier peligro. Las consecuencias podrían ser devastadoras. ¿Podrían estas anomalías explicar algunas de las desapariciones en el Triángulo? La ciencia aún no tiene una respuesta definitiva.
Algunos científicos argumentan que las anomalías magnéticas en el Triángulo de las Bermudas no son más significativas que en otras partes del mundo. Pero, ¿y si estas fluctuaciones, combinadas con otros factores ambientales, crearan un cóctel perfecto para el desastre? La posibilidad de una interacción entre fenómenos naturales y anomalías magnéticas permanece abierta. ¿Será esto la clave para desentrañar el misterio? Pero hay otra teoría, mucho más inquietante, el metano marino. Imagina enormes bolsas de este gas atrapadas bajo el lecho marino, esperando el momento adecuado para liberarse. ¿Y qué pasa cuando explotan? Se forman burbujas gigantescas que, al ascender a la superficie, reducen drásticamente la densidad del agua. Un barco o un avión que pase por encima de una de estas burbujas podría hundirse instantáneamente, sin tiempo para enviar una señal de socorro. Es como si el océano te tragase de golpe. Claro, suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero la realidad es que se han encontrado grandes depósitos de hidratos de metano en el fondo del océano, y su liberación súbita es un fenómeno conocido. Aunque la idea de que esto pueda explicar todas las desapariciones del Triángulo de las Bermudas es altamente especulativa, la posibilidad de que estas burbujas gigantes sean un factor contribuyente, al menos en algunos casos, no puede ser descartada. La ciencia aún está investigando. Piensa en la fuerza brutal que debe tener una burbuja de metano lo suficientemente grande como para hundir un avión o un barco. La disminución repentina de la flotabilidad, la inestabilidad del agua, es un escenario catastrófico que explicaría la falta de restos en algunos casos. Las olas gigantes y la profundidad del océano complican las cosas aún más, dificultando la búsqueda y el hallazgo de cualquier evidencia. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué tan frecuentes son estas erupciones de metano? ¿Podrían ocurrir sin previo aviso? Pero espera, hay algo más poderoso que el metano bajo el mar, las corrientes oceánicas. Imagina la fuerza incesante del agua, moviéndose en remolinos invisibles, capaces de arrastrar un barco o un avión fuera de curso en cuestión de minutos. En el Triángulo de las Bermudas, estas corrientes son especialmente fuertes y caprichosas, creando un laberinto submarino impredecible. Piensa en un avión, volando a baja altura sobre el océano, encontrándose de repente con una corriente inesperada que lo empuja hacia abajo, hacia la furia de las olas. O un barco, aparentemente navegando en aguas tranquilas, que es arrastrado sin previo aviso hacia un remolino implacable, desapareciendo bajo las olas sin dejar rastro. Estas corrientes no solo desplazan objetos, sino que pueden generar olas gigantescas de forma inesperada, creando un mar embravecido que puede hundir incluso a los barcos más resistentes. La combinación de fuertes corrientes y olas repentinas es una fuerza devastadora, capaz de explicar algunas de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Y aunque la profundidad del océano dificulta la recuperación de restos, las corrientes pueden transportar los escombros a grandes distancias, haciendo aún más difícil encontrar alguna evidencia de lo sucedido. La naturaleza impredecible de estas fuerzas oceánicas es un factor que no se puede ignorar al estudiarlos. Misterios del Triángulo. Pero volvamos al misterio de los objetos desaparecidos. ¿Qué pasa con los restos de los barcos y aviones? A veces, se encuentran escombros, pero a menudo, nada. En otros casos, se hallan restos dispersos, como si una fuerza poderosa hubiera desintegrado las naves, dejando solo fragmentos esparcidos por el océano. Piensa en el Mary Celeste, su tripulación desapareció sin dejar rastro, el barco estaba intacto, pero vacío. Un enigma que perdura hasta hoy. El análisis de los pocos restos encontrados suele ser inconcluso. La corrosión del agua salada, la acción de las criaturas marinas y el paso del tiempo borran las pistas. Incluso con tecnología moderna, identificar la causa de la destrucción de una embarcación después de décadas bajo el agua es un desafío enorme. A menudo, lo que se recupera no revela mucho sobre la forma en que la nave se hundió o desapareció. La falta de restos o la condición fragmentada de los encontrados plantea más preguntas que respuestas. ¿Fuerzas desconocidas desintegraron las naves? ¿O simplemente la naturaleza implacable del océano es la responsable de borrar las evidencias? La dificultad en la recuperación de objetos de las profundidades del océano, especialmente en la fosa de Milwaukee, complica aún más el estudio de estos misteriosos casos. Sin pruebas contundentes, la especulación sigue viva. Pero, ¿qué dicen los científicos? Muchos se han dedicado a desentrañar este misterio. Analizan datos meteorológicos, estudian las corrientes marinas, investigan la geología del fondo oceánico. Se busca descartar las explicaciones fantásticas y centrarse en la evidencia tangible. Tú mismo puedes encontrar muchos estudios online que desmienten las teorías más extrañas, como las de los ovnis o portales interdimensionales. La realidad es que el Triángulo de las Bermudas, a pesar de su reputación, no tiene una tasa de desapariciones significativamente mayor que otras zonas marítimas con tráfico similar. Muchos de los incidentes se atribuyen a errores humanos, fallas mecánicas o condiciones climáticas extremas. Los expertos han demostrado que las historias a menudo se exageran o se basan en información inexacta.
El trabajo de estos investigadores es crucial para separar la realidad de la ficción. Su rigor científico busca dar explicaciones lógicas a eventos aparentemente inexplicables. A través del análisis de datos, simulaciones y modelos, intentan reconstruir lo sucedido en cada caso, buscando las causas reales detrás de las desapariciones, aunque en algunos casos la falta de evidencia dificulte la tarea. Recuerda, la ciencia avanza paso a paso, y la búsqueda de la verdad sigue su curso. Pero, ¿y si las explicaciones científicas se quedan cortas? Algunos creen que fuerzas más allá de nuestra comprensión están en juego. Hablamos de fenómenos paranormales, de anomalías espaciotemporales que podrían tragarse barcos y aviones sin dejar rastro. Imagina, tú, una grieta en la realidad, un portal a otra dimensión, ¿sería posible? Otras teorías apuntan a la intervención extraterrestre. ¿Y si estas desapariciones no son accidentes, sino encuentros cercanos del tercer tipo? ¿Qué pasaría si naves de otro mundo utilizan el Triángulo de las Bermudas como un punto de encuentro, un lugar de tránsito hacia nuestra realidad? Piensa en la tecnología que desconocemos. Claro que son teorías especulativas, sin evidencia concluyente. Pero, ¿acaso la ausencia de explicaciones convencionales justifica descartar lo inexplicable? El misterio persiste, alimentando la imaginación y desafiando nuestra comprensión del mundo. ¿Tú, qué crees que ocurre realmente en ese enigmático rincón del océano? Pero, ¿de dónde surge tanta fascinación? La respuesta, en gran parte, reside en el poder de los medios de comunicación. Desde los primeros reportes de barcos y aviones desaparecidos, la prensa se encargó de alimentar el misterio, a veces de forma sensacionalista, exagerando los hechos y creando una narrativa que atrapaba la atención del público. Imagina los titulares: misterio en el Triángulo de las Bermudas, o aviones engullidos por el mar. Esas frases, tan impactantes, se grabaron en la memoria colectiva. Con el paso del tiempo, las historias se fueron magnificando, añadiendo detalles especulativos y alimentando la leyenda. Cada nueva desaparición, real o exagerada, se sumaba al misterio, creando un ciclo de noticias sensacionalistas que, a su vez, generaban más interés y, por lo tanto, más cobertura mediática. Las teorías conspirativas, desde extraterrestres hasta portales dimensionales, encontraron un terreno fértil en este caldo de cultivo de misterio y especulación. Películas, libros y documentales contribuyeron a perpetuar la imagen del Triángulo de las Bermudas como un lugar maldito, un punto negro en el mapa donde las leyes de la naturaleza parecían no aplicarse. Este fenómeno mediático, aunque a veces sensacionalista, hizo que la zona ganara un lugar privilegiado en la cultura popular, convirtiéndose en sinónimo de misterio e intriga. ¿Y tú, qué crees que hay de cierto en todo esto? Así, la prensa amplificó los misterios, creando una leyenda que trascendió las páginas de los periódicos. Tú mismo has visto cómo el Triángulo de las Bermudas se convirtió en un imán para la ficción. Películas de Hollywood, novelas de aventuras, documentales sensacionalistas, todos alimentaron la fascinación, convirtiendo un área geográfica en un símbolo de lo inexplicable. Recuerda esas películas de los años 50 y 60, con sus monstruos marinos y naves espaciales. El Triángulo se convirtió en el escenario perfecto para historias de terror y misterio, donde la ciencia ficción se mezclaba con la realidad, o al menos con la percepción de ella. ¿Y tú? ¿Cuántas historias de este tipo has visto o leído? Esa imagen del Triángulo, amplificada por la cultura popular, ha generado un impacto profundo en la sociedad. Ha influido en nuestra percepción del riesgo, del misterio, e incluso de la ciencia misma. Algunos lo ven como prueba de lo desconocido, otros como una advertencia de los peligros del mar. Pero lo que es innegable es su poderosa presencia en nuestro imaginario colectivo. Hoy en día, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un tema recurrente en la cultura popular. Nuevas películas, libros y videojuegos continúan explorando sus misterios, alimentando la leyenda y manteniendo viva la fascinación. ¿Tú, qué piensas? ¿Es solo una leyenda o hay algo más? Pero, ¿es realmente el Triángulo de las Bermudas un lugar más peligroso de lo que la estadística nos indica? Muchos estudios han demostrado que la cantidad de accidentes marítimos y aéreos en esa zona es proporcional al intenso tráfico de barcos y aviones que la atraviesan. Piensa en ello: si hay más barcos y aviones, es estadísticamente más probable que ocurran accidentes, independientemente de factores misteriosos. De hecho, si analizas las estadísticas con detenimiento, verás que el número de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, en proporción al tráfico marítimo y aéreo, no es significativamente mayor que en otras zonas del océano con un tráfico similar. Es decir, la leyenda se ha magnificado, alimentada por historias sensacionalistas, pero los datos fríos no parecen respaldar la idea de una zona excepcionalmente peligrosa. Muchas de las desapariciones atribuidas al misterio del Triángulo se explican por causas naturales, como errores humanos, fallos mecánicos, o las ya mencionadas tormentas tropicales, que son comunes en esa región. Así que, aunque la idea de un lugar misterioso nos fascina, la realidad es mucho más prosaica. La probabilidad de que un accidente ocurra en el Triángulo de las Bermudas no es mayor que en cualquier otro lugar con tráfico similar.
Resulta que la ciencia ofrece explicaciones mucho más prosaicas, aunque no por ello menos aterradoras. Las violentas tormentas que azotan el Triángulo de las Bermudas, con sus olas gigantescas y vientos huracanados, son capaces de hundir barcos y derribar aviones en cuestión de minutos. Imagina la fuerza de la naturaleza desatada, capaz de tragarse embarcaciones enteras sin dejar rastro. Y es que, a veces, la explicación más simple es la correcta. Otro factor clave es la profundidad extrema del océano en esa zona, específicamente la fosa de Milwaukee. Su abismo insondable dificulta enormemente las operaciones de rescate y la recuperación de restos. Si un avión o barco se estrella en estas profundidades, encontrar cualquier evidencia puede ser casi imposible. La presión del agua a esas profundidades es tan inmensa que destruye prácticamente cualquier cosa. Además, piensa en la complejidad de las corrientes oceánicas en la zona. Son capaces de arrastrar los restos a grandes distancias, dificultando aún más su localización. A veces, lo que parece un misterio inexplicable es simplemente el resultado de la potencia implacable de la naturaleza, de fenómenos perfectamente naturales, aunque poco frecuentes y extremadamente poderosos. Recuerda que la falta de evidencia no siempre implica la existencia de lo inexplicable. Así que, ¿qué queda? Después de analizar las tormentas, las corrientes, y la profundidad abrumadora del océano, te queda una sensación ambivalente. Por un lado, la ciencia ofrece explicaciones plausibles para muchas de las tragedias. Errores de navegación, mal tiempo impredecible, estructuras oceánicas traicioneras, todo eso juega un papel importante. Pero, ¿y el resto? Quedan misterios que la ciencia, por ahora, no puede explicar completamente. Desapariciones inexplicables, testimonios confusos, la sensación persistente de algo más allá de lo natural. Es ahí donde la imaginación empieza a jugar, alimentando las leyendas que han hecho famoso al Triángulo de las Bermudas. Al final, la verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Un equilibrio entre fenómenos naturales extraordinarios y errores humanos, quizás incluso una combinación de ambos. Quizás nunca sepamos con certeza qué ocurrió en todos los casos, pero la búsqueda de respuestas sigue siendo tan fascinante como el misterio mismo. Pero espera, ¿qué pasa con esas historias de ovnis? Muchos asocian las desapariciones con extraterrestres, ¿verdad? Es cierto, la idea de naves espaciales robando aviones y barcos es fascinante, pero hasta ahora no hay evidencia científica que lo respalde. La falta de pruebas concretas nos obliga a buscar explicaciones más terrenales, aunque la imaginación sigue volando alto, ¿no crees? Otra duda frecuente es sobre la exactitud del propio triángulo. ¿Realmente existe un área definida con mayor incidencia de desapariciones? La verdad es que la demarcación es un poco difusa, incluso arbitraria. Se han propuesto varios límites, pero la realidad es que no hay una zona mágica que atrape barcos y aviones de forma sobrenatural. Las estadísticas, si se analizan con cuidado, no muestran un patrón anómalo en comparación con otras zonas marítimas de igual tráfico. Y por último, la pregunta del millón, ¿hay algo que pueda hacer para estar seguro si viajo por esa zona? La respuesta es simple, seguir las normas de navegación y aviación. Un buen mantenimiento del barco o avión, un plan de vuelo detallado, y estar al tanto de las condiciones meteorológicas son claves. El Triángulo de las Bermudas no es más peligroso que otras zonas marítimas o aéreas si se toman las precauciones necesarias. La precaución es tu mejor aliada, siempre. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más misterios. ¿Qué teorías tienes tú sobre el Triángulo de las Bermudas?